Alguien que por favor me ayude con la definición de cristología. Dice Cristología. La Cristología estudia la persona y la obra del Señor Jesucristo, quien es el centro de la fe cristiana. La Cristología es fundamental porque Cristo es el mediador del pacto, el redentor del pueblo de Dios y el centro de la revelación bíblica. Muchas gracias. Mis hermanos, no me canso de decirles que dentro del estudio de la teología cristiana, la cristología es el centro de la teología cristiana. Sin cristología no tenemos teología cristiana. De ahí la importancia de nuestro curso, de nuestras reuniones. Estamos estudiando la persona y la obra del Señor Jesucristo. Nada más ni nada menos, mis hermanos. Nuestro tema hoy es Cristo y el reino de Dios. Recordemos que hemos estado viendo la aplicación de la obra de Cristo. Ese ha sido nuestro punto 8 de todo el programa de Cristología, que se los puedo pasar a ustedes, todos los 7 puntos anteriores que ya hemos visto. Hasta la semana pasada vimos la aplicación de la obra de Cristo. Lo último que vimos fue adopción, santificación y glorificación. En adopción pudimos ver cómo el Señor, por gracia, nos adopta, nos incorpora en su familia. Somos hechos parte de su familia. Con santificación vimos por un lado la santificación posicional, es decir, la que ya tenemos por ser revestidos de Cristo, ya somos santos delante del Señor. Y por otro lado, la santificación progresiva, esa que día a día el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos va transformando cada vez más y más a su imagen. Entonces son dos tipos de santificación, recuérdenlo. Santificación posicional, la que ya tenemos. Michelle ya es santa delante del Señor por la obra de Cristo en ella. Delante del Señor ya es santa, por eso puede entrar delante de la presencia del Señor con tranquilidad, con gozo, con confianza, y va a ser escuchada porque ya Cristo pagó por ella. Y no solo pagó por ella en cuanto a la deuda que tenía sus pecados, sino que le sumó a su cuenta toda una vida de perfección, toda una vida de santidad que el mismo Señor Jesucristo vivió por ella y por cada uno de nosotros. Esa es la santificación posicional que ya tenemos delante del Señor. Pero a su vez tenemos una santificación progresiva. Y este es el caso en el cual el Espíritu Santo usa los medios, como lo es su palabra, ah, la oración, la iglesia y aún las circunstancias, tanto positivas como negativas de la vida, para llevarnos y conformarnos cada vez más y más a la semejanza de Cristo. Ninguno de los que está aquí reunido, si está en Cristo, no está siendo transformado, perdón, de los que está aquí reunidos, si están en Cristo, está siendo transformado por medio del Espíritu Santo a semejanza de Cristo, día a día, de nuevo, por medio de las circunstancias de la vida. La hermana Patricia puede estar confiada de que si ha creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, el Espíritu Santo está trabajando en ella. Y así todos los hermanos que están aquí reunidos. Y por otro lado, vimos el concepto de glorificación, es decir, ese estado en el cual una vez vamos a ser nosotros revestidos de ese nuevo cuerpo, el pecado remanente en nosotros va a desaparecer y la obra va a ser consumada a perfección, a plenitud. Ese momento nosotros lo estamos esperando. Dice la escritura que dentro de nosotros nuestro espíritu gime
queriendo ya su glorificación. Bien, eso fue lo que vimos la clase pasada. Hoy ya entramos al módulo 9. De nuevo aquí retrocede una diapositiva, que es Cristo y el reino de Dios. Bien, recuerden que si tienen alguna duda pueden escribirlo en el chat y yo los voy leyendo. El texto base para nuestra clase de hoy, Marcos 1, 14 al 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, 14, 15. El propósito de nuestra clase, mostrar que Cristo reina soberanamente sobre toda la historia y sobre toda la creación, no solo como Salvador, sino como Rey Redentor. Hoy, en este momento, en esta reunión, está Cristo gobernando cada una de las circunstancias que has atravesado durante el día. Esta circunstancia, esta reunión en la que estamos nosotros, está siendo gobernada por el Señor Jesucristo. Él reina con poder, mis hermanos, aún en los pequeños detalles o en las circunstancias en las que uno no suele pensar que el Señor está ahí, pues allí está. Mis hermanos, quiero hacer un pequeño paréntesis de un tema muy interesante, pero que por tiempo no podemos tocarlo, y es la soberanía de Dios, el gobierno de Dios sobre el mal. Este tema está dentro de nuestro gran tema, que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios sobre el mal está dentro de este mismo, pero como produce tanto debate y su profundización tomaría varias clases, simplemente traje un clip del pastor español David Barcelo hablándonos sobre el reinado de Dios aún sobre el mal. Bien, entonces vamos a escucharlo, porque yo sé que dentro del debate y dentro del estudio de la soberanía de Dios siempre sale la pregunta de, y bueno, si Dios es soberano, ¿por qué existe el mal? ¿O por qué hay mal? Pero de nuevo, como esto genera tanto debate y es un tema de bastante profundización, escuchemos. Dios es soberano, hermanos, aún sobre el mal. Y esa es una verdad fascinante para nuestros corazones. Aún sobre el mal. Fue por maldad que los hermanos de José le vendieron a los mercaderes, pero en realidad fue Dios el que le llevó a Egipto. Sansón se enredó con la filistea por su propio capricho, pero fue Dios quien usó esa relación para traer juicio sobre los filisteos. Satanás pidió permiso a Dios para dañar a Job, pero en sus pruebas Dios fue glorificado y la fe de Job fue fortalecida. Aún sobre el mal, Dios es soberano. ¿Y qué diremos del mal más grande de toda la historia? Jesús el justo, maltratado, injuriado, clavado en una cruz como un malhechor, Pilato lavándose las manos, Caifás acusándole con mentiras, la gente gritando, crucifícale. No puede haber maldad más grande hecha en la tierra que matamos al justo. El Verbo se hizo carne y nosotros lo clavamos en una cruz. Y aún toda esa confabulación de maldad alrededor de él estaba en los planes de Dios. Y Dios lo usó para nuestro bien. La mayor maldad de la historia. Y ahí encontramos la mayor bendición de la historia. No, nuestro Dios es absolutamente soberano. No se le escapa nada de las manos. Qué maravillosa verdad. Mis hermanos, el Señor en su soberanía decretó el mal,
lo permitió y lo hizo para su gloria. Cualquier circunstancia que en este momento estés pasando, en la cual tú digas, esto realmente es difícil, esto es maldad en mi vida. Si tú estás en Cristo, eso por lo que estás atravesando es permitido por Dios para un propósito bueno. Y en eso podemos descansar, mis hermanos. Cierro paréntesis. Iniciamos el reino de Dios en la Escritura. Dios siempre ha sido rey. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 103, 19. Hermanos, ¿qué incluye esa palabra todos en el original hebreo? Todos. Su reino es sobre los reinos de los hombres y sobre todos los aspectos de la creación. Esto incluye reyes a lo largo de la historia, gobernantes, presidentes. ¿Quién determinó, para el caso colombiano, que Petro fuese presidente? Dios lo determinó. Dios. Ujú. Ahora, ¿podemos excusar la responsabilidad humana de que haya quedado él en el poder? La respuesta es no. Los millones de colombianos que votaron por él son responsables por su voto. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Es una especie de contradicción, mis hermanos. Al fin, ¿quién lo puso? ¿Dios o los colombianos? Siempre ha sido Dios, hermano. Mis hermanos, cada vez que abordamos el tema de la soberanía de Dios, siempre nos vamos a topar con la encrucijada de la responsabilidad humana. O bueno, más que encrucijada, con la realidad bíblica de la responsabilidad humana. Dios es soberano sobre nuestra vida, sí, pero tomamos decisiones también. Nosotros no somos alguna especie de robots programados sin voluntad. El punto es que Dios, aún en medio de esa voluntad, es soberano y actúa. Dios es quien en última instancia pone a los gobernantes, volviendo a nuestro ejemplo, pero usa medios secundarios, en este caso los votos, las decisiones, las estructuras políticas, incluso los errores humanos para cumplir su propósito. Aún el pecado del hombre Dios lo usa. Vimos el ejemplo que acaba de dar el pastor David Barcel con los hermanos de José, por ejemplo. Ahí Dios estaba moviéndose, actuando por medio de esa maldad. Nada ocurre fuera del plan eterno y sabio de Dios, mis hermanos. Él no reacciona ante los acontecimientos, los gobierna, nada le toma por sorpresa. Entonces sí, Gustavo Petro es presidente porque Dios lo permitió y lo ordenó para su propósito. Esa es la respuesta. Y usó medios secundarios. Ahí se incluía la voluntad de los millones de colombianos que votaron por él. Así de sencillo. No hay nada más absurdo, dice Juan Calvino, que imaginar que algo sucede sin el orden secreto de Dios. De nuevo, los colombianos votaron libremente según sus convicciones, intereses, emociones, pero esos actos humanos fueron los medios que Dios usó para cumplir su decreto. Ahora, como los que votaron son igualmente responsables.
Miren este proverbio, mis hermanos. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Si hay algo que puedo compartirles que ha sido una de esas grandes conclusiones y aprendizajes que he tenido aquí en el instituto, y es que la suerte no existe. El azar no existe, mis hermanos. Si creyésemos en algo como la suerte, estaríamos diciendo que hay algo en lo que Dios no gobierna. Y es el azar el que da ciertos resultados, lo cual es una imposibilidad. De nuevo, porque el azar, la suerte no existe. Hay un predicador que dice, o Dios gobierna todo o Dios no gobierna nada. Mis hermanos, yo creo, a la luz de la escritura, que Dios lo gobierna absolutamente todo. En una de las clases que he tenido con ustedes, creo que hablábamos sobre el tema del COVID, no sé si ustedes lo recuerdan. Y les mostraba cómo eh, estaba ese gráfico en el cual se mostraba cómo empezó el virus en un laboratorio y se iba acrecentando, ¿no? Empezó en una región pequeña, allá en China, y se fue expandiendo y más y más y más. Y veíamos cómo el Señor estaba ahí desde el principio. No le tomó por sorpresa, no fue algo que se le salió de las manos, sino aún en ese laboratorio, bien hubiese sido que lo hubiesen creado el virus o que se creó, ah, cuántas teorías salieron en ese momento, porque alguien se comió un murciélago y mutó el virus, ay, lo que sea. La cuestión es que Dios estaba ahí desde el principio. Y aún en la expansión, en los millones y millones de cuerpos en los que moró y habitó ese virus, estaba Dios allí, controlando, bajo su soberanía, todo. La mutación de las células, la enfermedad de las personas, allí estaba Dios, para el cumplimiento de sus propósitos, mis hermanos. Un testimonio vivo de la pandemia soy yo. Por gracia del Señor, llegué a la fe en Cristo durante la pandemia, mis hermanos. El Señor me encerró en mi habitación, mi trabajo no podía realizarlo. Yo trabajo en inmobiliaria. Entonces, claro, en nuestro barrio lo cercaron y no podía salir del apartamento. No podía salir a los inmuebles, visitarlos, llevar clientes menos. Ahí es donde en mi habitación, por gracia del Señor y utilizando medios comunes, me llevó al Evangelio, mis hermanos. Ahí tenía tiempo de sobra para leer las Escrituras. Y así también escuché varios testimonios durante la pandemia que el Señor rescató a muchísimas personas. Entonces, ven, mis hermanos, aún dentro de algo que uno podría decir un aspecto malo, perverso, eh, alguien creando un virus para enfermar a la población o por idea de farmacéuticas, yo qué sé, o simplemente un proceso natural, Dios está allí, controlando, gobernando, para su gloria, para sus propósitos. Mis hermanos, el reino se manifestó en Israel como teocracia. Vamos a las escrituras y vemos allí cómo el Señor crea, establece, decreta a Israel y él como su gobernante. Y aún después con los reyes gobernando a Israel, siendo ellos una figura, una sombra, un tipo del Mesías que gobernaría con justicia para siempre. La promesa del Hijo de David, cuyo trono sería eterno. Segunda de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16. Esa promesa, mis hermanos.
de ese reino que no tendría fin, lo encontramos en las Escrituras y se manifestó en su momento por medio de esos reyes que serían de nuevo, una sombra, un tipo del rey eterno que vendría a gobernar para siempre. El reino de Dios es una sola realidad progresiva en la historia redentora, no dos planes separados, Israel y la iglesia, no, es una sola realidad, mis hermanos. Hoy nosotros, la iglesia de Cristo, hacemos parte de ese reino de Dios que empezó con un pequeño pueblo allí en Oriente, con los patriarcas. Bien, creo que alguien escribió por aquí en el chat mensajes. Al hermano Abel, Dios es soberano y el hombre es responsable. Amén. Mis hermanos, el reino en el ministerio de Cristo. Jesús anuncia el reino como presente en él mismo. Lucas 17, 21. Alguien que por favor lea esa frase. Lucas 17, 21. ¿Alguien? Lucas Dice, 17:21 dice, Jesús anunció el reino como presente en el mismo. El reino de Dios está entre vosotros. Amén. Mis Dice hermanos. Dilo, sí. el texto 17:21, hermano, la palabra del Señor dice así: ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Amén. Mis hermanos, el Señor Jesucristo lo dijo en ese momento para sus discípulos. Una realidad presente para ese momento. El reino de Dios está entre vosotros. Su presencia, mis hermanos, inauguraba el reino de Dios. Ahí, en ese plano terrenal. Ahora, para nosotros en este momento, el reino de Dios está en este grupo. Pues ¿acaso no está Cristo en nuestros corazones, mis hermanos? Y si lo está, ¿no es el reino de Dios real entre nosotros? amén. Amén. Muchas veces solo nos quedamos con la idea de que el reino de Dios es algo a futuro y lo vamos a ver porque eso es un sí a la luz de las escrituras, pero también es una realidad presente. En teología se conoce este concepto como el ya, pero todavía no. Anótenlo, mis hermanos, el ya, pero todavía no. Y lo pueden ya investigar por su cuenta. Pero hace referencia básicamente a eso. El mismo Señor Jesucristo dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Y si nosotros estamos en Cristo, eso significa que el reino de Dios está presente. Pero aún vemos maldad, vemos pecado, y es porque todavía hay un reino venidero. Bien. Mis hermanos, el Señor en su momento realizó milagros como señales de ese reino. Enseñó sus valores en el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. Humildad, justicia, pureza, amor, los valores que la iglesia hoy debe perseguir y que la identifican como cuerpo de Cristo y luz del mundo. El reino está, mis hermanos. Si algo con lo que se pueden quedar después de esta clase es que el reino de Dios ya está aquí entre nosotros, está presente. Nosotros estamos en Cristo. En su muerte y resurrección, Cristo vence al enemigo y sella su señorío. Colosenses 2,
15. En su muerte y resurrección, Cristo vence al enemigo y sella su señorío. De nuevo, otra de las perlas con la que me quedo del instituto, mis hermanos, que ustedes la pueden tomar o incluso, si tienen dudas, ver a la luz de las escrituras y demás. No sé si ustedes han escuchado muchos predicadores que hablan de Satanás como si fuese un contrapeso de Dios. No sé si lo han escuchado. Es decir, es como si Sí, estuviesen midiendo pulso. sí, he Por un lado, escuchado. ajá, la mano de Dios y por el otro lado la mano de Satanás y así como midiendo fuerzas. Mis hermanos, eso no es bíblico ni es real. Cristo en la cruz venció a Satanás. Selló su señorío. Una vez Él es entronado a la diestra del Padre, la Escritura nos da testimonio de que Él gobierna. Y si gobierna, mis hermanos, ¿dónde está el gobierno paralelo de Satanás? No lo hay. Ahora, con esto no quiero decir de que no haya una actuación de Él. Am, ya te doy la palabra. Aquí se nos ha evidenciado a la luz de las escrituras que en efecto, y lo colocan como una ilustración, ¿no? Satanás es como un animal encadenado. Entonces se le suelta un poco la cadena y actúa, pero asimismo, si uno la jala, pues retrocede. Ahora, quien la jala es obviamente es Dios. Es decir, esto es una ilustración que muestra cómo Satanás está bajo sujeción de nuestro Señor Jesucristo y actúa conforme a la voluntad de nuestro Señor. ¿Sí? Michelle, ¿levantaste la mano? Sí, yo tengo una pregunta y cuando tú dices que no reina o sea, como que cuando dices no hay un reino de Satanás en este mundo y digamos, hay versículos en la Biblia donde se refieren a, a Satanás como el príncipe de las tinieblas o el príncipe de este mundo, cuando dicen que vuestras luchas contra principados, potestades, o sea, como, entonces, ¿por qué se habla de ese tipo de gobierno? Sí, buena pregunta. Y cuando yo dije que Satanás no reina o no gobierna, como en muchas predicaciones hemos escuchado, muchos pastores lo han expuesto de alguna forma, lo exponen como si hubiesen dos gobiernos alternativos, ¿no? Perdón, dos gobiernos paralelos. Por un lado el de Satanás y por otro el de nuestro Señor. Lo exponen así, ¿no? Y cuando yo digo que no es así, estoy haciendo alusión a que el poder de Satanás y su influencia no es un poder y una influencia exhaustiva, absoluta, sin restricciones. Está sujeta su actuar al poder del Señor. Hay un pasaje, déjame lo busco aquí. Y mientras lo busco, recordemos a Job. Job es un buen ejemplo, ¿no? De cómo Satanás se presenta delante del Señor y pide permiso. Y el Señor es quien le otorga permiso. Ahora, yo les pregunto, si Satanás fuese un rey, como muchas veces se le expone, eh, soberano o con tanto poder dentro de la creación, ah, tendría que solicitar permiso para su actuar, de la forma como lo vemos en Job, por ejemplo. Y de ahí la ilustración que usamos aquí, y es que Satanás es como aquel animal, de nuevo, encadenado, al cual el Señor para sus propósitos le permite actuar hasta cierto punto y ahí podemos decir, bueno, Satanás actúa, hay maldad en el mundo,
pero tanto esa actuación como esa maldad están sujetas a la potestad del Señor. Miren, ya te doy la palabra. Miren, por ejemplo, en Efesios 1. Voy a leer aquí. Efesios 1. Aquí está. Versículo 19 al 21. No, lo voy a leer desde el 17. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente gracia de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Mis hermanos, sobre todo principado, potestad, potencia, señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero, sometiendo todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mis hermanos, el reino de nuestro Señor Jesucristo es soberano, absoluto, exhaustivo, a diferencia del poder limitado que tiene Satanás y cuyo actuar está sujeto a las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, pregunta. No, era como una conclusión y es que siento que, o sea, que entendí la idea y lo que se me ocurría es que cuando vi en la diapositiva que dice el reino en el ministerio de Cristo, o sea, como Cristo y Dios son rey, y estaba buscando versículos donde se refirieran a Satanás como príncipe y realmente es como príncipe. Entonces, obviamente es como categorías. Ujú. ¿No? O sea, como que Dios, Cristo y el Espíritu Santo reinan y Satanás es un príncipe. En configuración, un rey siempre va a ser superior a un príncipe. Sí, bueno, digamos, a la luz, digamos, de cómo concluye la historia bíblica, que el Señor mismo nos lo muestra, eh, vemos más que príncipe un peón dentro de la soberanía de Dios. Dios lo usa, es así de sencillo. Dios lo usa para sus propósitos, para sus fines. Muchas gracias por tu intervención. Avancemos. Aquí traje, mis hermanos, un nuevo paréntesis relacionado con el tema, porque si bien toqué la superficie del tema de la maldad y ya se causa, digamos, un tipo de debate que llama a una profundización. Y de nuevo traigo, como les dije, otro paréntesis en la cual se expone muchas veces dentro del tema de la soberanía de Dios ciertas premisas, ¿no? Y una de estas es una sociedad moralmente aceptable. No refleja por sí misma un gobierno de Cristo en cada uno de los hombres de dicha sociedad. Es decir, muchas veces se cree que bien sea un país, una ciudad, una cultura que refleja ciertos estándares morales, es una en la cual el Señor está gobernando y claramente el Señor gobierna sobre toda su creación, pero eso no significa per se que haya un gobierno dentro del corazón de las personas, de Cristo, es decir, Cristo entronado en el corazón de dichas personas que actúan moralmente, entre comillas. Veamos el clip.
Satanás no está contra las normas morales, él está en contra de Jesucristo. Un hombre puede tener integridad toda su vida, pero sabemos que irá al infierno cuando muera. Es Jesucristo lo que necesitan y el diablo lo sabe. Doctora Anderson. El objetivo de Satanás es eliminar el nombre de Cristo de sus preceptos, y la gente piensa que si vive con integridad recibirá la aprobación de Dios e irá al cielo. Usemos la moralidad para atraer a la gente al Señor. Sí, pero el tema principal de la cristiandad es la autoridad de Cristo. El diablo ataca esa autoridad al convencernos de enseñar solo la moralidad. Miren las familias, se debilitan. Más de 5% de los matrimonios acaban en divorcio y nuestros jóvenes se hacen más irrespetuosos. Eso es el resultado directo de separar el nombre de Jesucristo de sus principios. Mis hermanos, una sociedad moralmente aceptable, de nuevo, no refleja por sí misma un gobierno de Cristo dentro del corazón de las personas de esa sociedad. Puede existir un país utópico en donde cada ciudadano respete las normas establecidas, se coloquen sus cinturones de seguridad al conducir, no copien en los exámenes, no evadan impuestos y vayan a un culto cada domingo, inclusive. Y aún así ser un país que va camino al infierno con una muy buena moralidad. De nuevo, una buena moralidad en alguna persona o en alguna sociedad no refleja per se el gobierno de Cristo dentro del corazón de esas personas. El gobierno de Cristo en una persona y por ende en una sociedad, si los habitantes de esa sociedad realmente están en Cristo, se refleja cuando dicha persona o dicha sociedad sabe que está en quiebra espiritual para con Dios, que incluso su mejor moralidad son como trapos de inmundicia delante de Dios y que solo por medio de la muerte, vida y resurrección de Cristo pueden presentarse delante de Dios. ¿Quieres ver una persona gobernada por Cristo? Es una persona que se arrepiente constantemente por sus pecados y que confía que su vida aquí en la tierra y su salvación eterna depende única y exclusivamente de Cristo. Bien, así que de nuevo, como estamos dentro del tema de la soberanía de Dios, no nos dejemos confundir a veces por ver ciertas personas con una actitud moralmente correcta, éticamente correcta, o aún una sociedad éticamente correcta y moralmente correcta y creer que nuestro Señor está gobernando en sus corazones. Porque pueden bien estar viviendo bajo la fachada de la moralidad, pero ir al infierno con su moralidad. De nuevo, el gobierno de Cristo en el corazón de las personas y de una sociedad se refleja por un continuo arrepentimiento, porque son conscientes de su estado de quiebra y de su necesidad de un Salvador. Bien, cierro paréntesis. Continuamos con la siguiente diapositiva. La naturaleza del reino espiritual, presente y futuro. Mis hermanos, el reino de Dios, desde el aspecto espiritual, no es político ni terrenal. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Es un reino que se establece en el corazón por el poder del Espíritu. Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mis hermanos, Agustín llamó a este reino la ciudad de Dios. Hay un libro de Agustín que se llama La ciudad de Dios y es Los redimidos bajo el gobierno divino en medio de un mundo caído. Muy buen libro, mis hermanos, se los recomiendo. La ciudad de Dios, de San Agustín. Bueno, de Agustín. Los redimidos bajo el gobierno divino en medio del mundo caído. Y ese gobierno espiritual apunta a lo que hablábamos hace un par de diapositivas. Cristo en nosotros y su iglesia es el reino de Dios ya, aquí con nosotros, mis hermanos. Está presente.
Segundo, el reino de Dios presente. Cristo reina hoy desde el cielo. Efesios 1 del 20 al 22. Ustedes lo pueden leer. Aún lo tocamos en la diapositiva antepasada. El reino avanza donde el evangelio es predicado y obedecido. Cada conversión, mis hermanos, es una invasión del reino de Cristo en un mundo caído. El reino avanza no por espada ni por poder humano, sino por el poder del Espíritu y de la palabra. Israel en su momento, mis hermanos, era un tipo, una sombra del reino de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu en nuestro presente, en nuestro contexto. Es decir, en ese momento, Israel conquistaba reinos, el Señor le mandaba a matar poblaciones enteras, pecadoras, pero hoy el reino del Señor no avanza ni por espada ni por poder humano. Eso era una sombra. Apuntaba hacia otro tipo de expansión del reino de Dios, el cual iba a ser por medio del Espíritu y de la palabra de Dios. Mis hermanos, cuando tú predicas el Evangelio a una persona y el Señor usa esa predicación para llevarla a Cristo, ahí se está expandiendo el reino de Dios. El Señor nos hace copartícipes de su expansión del reino. Ahora, ¿somos indispensables para esa expansión? No. Me quedé con una frase, o más que frase, fue una ilustración que usaba uno de los predicadores en la reciente conferencia de Muestra Cristo que se realizó aquí en la ciudad de Medellín, en la cual este predicador decía cómo el Señor, por medio de una experiencia que había tenido, le había permitido ver una realidad, ¿no?, bíblica, y nos contaba y nos decía lo siguiente, y estaba con su hijita pequeña y tenía una bolsa del mercado pesada. Entonces su hija intentaba agarrar esa bolsa, ¿no? Como ayudarle al papá. Entonces la niña pequeña la agarraba con fuerza, ¿no? Y creía que lo estaba ayudando. Pero entonces, ¿qué pasó? El papá tuvo que levantar a la hija y levantar la bolsa. Entonces, mientras él subía las escaleras, la niña seguía apretándolo, ¿no? Apretando esa bolsa, como si le estuviese ayudando al padre. Más el padre lo que estaba haciendo era cargándola y cargando la bolsa, o sea, como que más peso para el padre, ¿no? Y una vez descarga la bolsa, descarga a la niña hace como, "Fiu", como, estuvo pesado el trabajo, ¿no? Pero realmente no hizo nada o no hizo mucho, lo usaba como ilustración para mostrarnos cómo el Señor realmente nos usa a nosotros, vasos frágiles, débiles, hechos de barro, ¿no? No somos indispensables para el Señor, mis hermanos, pero el Señor ha decidido por su gracia hacernos copartícipes de la expansión de su reino. Así que gloria a Dios por esa misericordia que hace para con nosotros, ¿no? Y el reino futuro, mis hermanos. Aquí con lo que muchas veces se nos trunca la cabeza a aquellos que estamos estudiando teología, y es porque, bueno, el Señor Jesucristo dijo, el reino está entre vosotros. Bien, pero hace falta todavía un reino. Ah, pero no es un reino ajeno, sino es como una continuidad, ¿no? Pero falta todavía que llegue. Y es aquel reino en el cual ese remanente de pecado, mis hermanos, ya no va a ser más. No va a haber dolor, no va a haber llanto. El Señor mismo limpiará esas lágrimas.
le veremos cara a cara, toda rodilla se doblará delante de él, ese reino eterno será pleno, mis hermanos. No será parcial como lo estamos viviendo en este momento, que es real en este momento, como ya lo he expuesto, pero será pleno, esa es la palabra, será pleno, perfecto, cuando llegue el día en que el Señor juzgue todas las cosas y separe a los cabritos de las ovejas. Aquellos santos que murieron sean revestidos de su cuerpo, de un nuevo cuerpo glorificado. El remanente de pecado en los santos sea quitado. La consumación del reino, mis hermanos. Y se va a escuchar la siguiente exclamación. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y le veremos cara a cara. Imagínenselo, mis hermanos, en este momento. O sea, será cuando muchas veces en esta lucha con el pecado, yo digo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la duda, esos vaivenes de fe que son tan horribles, mis hermanos? Porque es horrible cuando la fe de uno empieza como una montaña rusa. No sé si les ha pasado que un día uno puede estar con la fe aquí, y, a modo de ilustración, mover montañas con esta fe. Y al otro día por las circunstancias, llámese enfermedades, peleas con familiares, con los jefes, etcétera, la fe declina. A veces el pecado toma fuerza, es decir, por nuestra propia responsabilidad también. Y uno con este conocimiento de la grandeza de Cristo, lo que el Señor le ha permitido a uno tener de conocimiento frente a Él y demás, y pasan este tipo de situaciones y uno dice, Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El dolor, las malas situaciones que nos rodean. Pero hay este tipo de pasajes en las Escrituras, ¿no? Y una realidad que llega y es el Señor gobierna, el Señor ha vencido y está establecido el día en que toda rodilla se doblará delante de Él y las naciones se postrarán delante de Él. Y yo digo, Señor, qué glorioso. Cuando ya seamos liberados totalmente del pecado, mis hermanos, de la debilidad de nuestro cuerpo. De nuevo, cuando estamos en oración a veces y nos gana el sueño. ¿Recuerdan, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro cuando está en Getsemaní y a otros discípulos, no, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil? Mis hermanos, anhelo tanto ese día en el cual ya no haya una carne débil, sino un espíritu pleno en Cristo, deleitándose en Él. Ese reino va a llegar, mis hermanos. Y podemos tener ese gozo y esa tranquilidad de que así como se ha cumplido la promesa de que Él moraría en nosotros y mora en nosotros el Señor, la promesa de que va a llegar el día en que le veremos cara a cara y estaremos sin pecado, también se va a cumplir esa promesa. Y ese es un motivo de gozo para nosotros hoy, mis hermanos. No solo por el que va a llegar, parece que me estuviese contradiciendo, es que me causa alegría porque realmente el Señor me ha consolado con este tipo de pasajes en donde se muestra el triunfo de Cristo, la nueva Jerusalén. Han sido momentos en los cuales
Yo he estado quebrantado a causa de mi pecado y es como si el Señor me dijera y me consolara, hey, mira, esto va a pasar, el pecado va a pasar, yo vencí el pecado y caminaremos de la mano juntos, ¿no? Es tan bonito. Y lo vivimos ahora también, estamos unidos a Cristo, entonces ahí es donde yo digo, me puedo estar como contradiciendo, o sea, las dos realidades son realmente de gozo, mis hermanos, nos deben causar gozo. Ese reino venidero y el reino que ya tenemos hoy en Cristo Jesús. Bien. El avance del reino hoy, mis hermanos, y aquí ya voy metiendo un poquito de acelerador. Es sencillo, mis hermanos, a través del Evangelio. ¿Quieres dar tu vida para el avance del reino de Dios? Predica el Evangelio. La predicación fiel del Evangelio es el medio por el cual el reino crece. Romanos 10, del 14 al 17. Donde el Evangelio transforma corazones, Cristo reina. Ahora, mis hermanos, esto no quiere decir que Cristo no reine sobre los corazones que no han llegado al Evangelio. La vida de ellos está, los latidos de todas las personas en el planeta están determinados por Cristo, mis hermanos. Ese es el gobierno pleno y exhaustivo de Dios. No podemos controlar los latidos de nuestro corazón, mis hermanos. Es así de sencillo. Es que a veces, ¿acaso esto no nos humilla y realmente nos coloca en sujeción delante del Señor? Es decir, no podemos controlar ni aún nuestras funciones internas de nuestro cuerpo. Y a veces nos creemos, y el orgullo ahí. Pero no podemos controlar ni siquiera eso. Mis hermanos, ¿quién lo controla? Podemos decir a la luz de la ciencia, funciones biológicas. Ok, listo. Vámonos a un tema molecular, es decir, ya tenemos átomos y demás. ¿Quién produce la energía dentro de esos átomos? Dentro de los protones y neutrones, mis hermanos. Es decir, ahí, Dios. exacto. Mis hermanos, predicación fiel del Evangelio, expansión del reino de Dios. A través de la iglesia es la manifestación visible del reino en la tierra, mis hermanos. Por eso es que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Bueno, está escrito en la palabra y tenemos que serlo, mis hermanos. Si no lo estamos siendo, tenemos que serlo. Ese es el llamado. La sal para sazonar, mis hermanos, y la luz para iluminar a un mundo que está desabrido y a un mundo que está en oscuridad. Cristo gobierna su iglesia mediante su palabra y su espíritu, no por jerarquías humanas. Bien, la adoración, el discipulado y la obediencia son expresiones de la ciudadanía del reino. Cada vez que tú estás en tu culto los domingos, bueno, y aún fuera del culto, mis hermanos, somos adoradores no solo de domingo, sino de lunes a domingo. Am, Estamos teniendo expresiones de obediencia de esa ciudadanía que ya tenemos del reino. Y a través del testimonio en el mundo. Los creyentes somos embajadores del reino, mis hermanos. Grábatelo. Cada vez que tú predicas el evangelio, es como en esas películas, mis hermanos, de guerras, no sé si ustedes lo han visto, y aquí un profesor nos lo ilustra de una forma muy interesante, y es por medio de esto, ¿no? De esas películas de guerras, en las cuales llega un imperio muy fuerte y envía a su mensajero, ¿no? Y este mensajero llega a ese pueblo o a ese reino inferior y le dice, deponga sus armas, ríndase, el gran rey les exige condiciones de paz y si ustedes no la aceptan, vendrá con su espada y los destruirá. Asimismo somos nosotros, mis hermanos, como embajadores de Cristo y del reino.
Nosotros llegamos a un mundo caído y les decimos, depongan las armas, ríndanse ante el Creador, ante el Soberano. Dejen de luchar contra Él, dejen su enemistad contra Él, depongan las armas, porque hay un día establecido en el cual ese rey que nos envía va a juzgar a todos. Y Él es fuego consumidor. Ríndanse, depongan las armas, acepten el Evangelio de Cristo. Así somos nosotros embajadores, mis hermanos. Cada vez que tú vas a donde un familiar a predicarle el Evangelio, le estás diciendo, ríndete, depón las armas, cree en Jesucristo como Señor y Salvador, cree en este mensaje, buenas noticias, que envía al Rey, porque va a haber un día en el cual te va a juzgar. Vivimos bajo un rey diferente, mis hermanos. Si bien estamos sometidos a los gobiernos humanos, nosotros debemos reflejar justicia, misericordia, fidelidad, aun cuando las leyes de nuestros gobiernos humanos nos guíen o nos impulsen por lo contrario. Nosotros tenemos un reino al cual somos primeramente fieles. Y ese reino debe reflejar justicia, misericordia, fidelidad en todas las esferas de nuestra vida, mis hermanos. Esa es la cosmovisión cristiana. Es Cristo reclamando todo ámbito de la existencia, mis hermanos. Y aquí entro con algo un poco incómodo para cada uno de nosotros. Y es, Cristo está gobernando todo el ámbito de tu existencia, mi hermano. Cristo es el gobernador en tu trabajo, cuando te diriges a tu jefe, cuando respondes ante la presión de tu jefe, es Cristo reinando en tu corazón. Cuando estás en tu estudio y tienes la posibilidad de, no sé, copiar, eh, es Cristo gobernando allí tus decisiones y vas a decir no a la copia. Si hay algún aquí, un estudiante. Si eres ama de casa, trabajas para con los niños, es Cristo gobernando ese oficio. Tu servicio para con tu esposo, tu servicio para con tus hijos, está Cristo ahí reinando en tu corazón. Para los esposos, están tratando a sus esposas bajo el gobierno de Cristo. ¿Gobierna el Señor todas esas esferas de la vida? Esa es la pregunta, mis hermanos, con la cual llevamos toda la teoría a la práctica en este momento y con la cual nos debe confrontar. Decimos que el Señor es rey y es soberano y bueno, nuestro día a día se manifiesta ese gobierno de Cristo en nuestras acciones. Si no es así, hay un llamado al arrepentimiento, a deponer las armas, a dejar la enemistad y permitirle al Señor que gobierne cada una de las esferas de nuestra vida. Mis hermanos, me gusta esta frase de Kuyper, un teólogo. No hay ni un centímetro cuadrado de la existencia humana sobre el cual Cristo no diga mío. No hay ni un centímetro cuadrado de la existencia humana sobre el cual Cristo reclame mío. ¿Está Cristo entronado en tu corazón, mi hermano? Aplicaciones. Adora a Cristo como Rey, no solo como Salvador. Sujeta cada área de tu vida a su señorío, lo que estábamos hablando. Ora y trabaja por el avance del reino, compartiendo el Evangelio. Espera con esperanza activa el regreso de Cristo, donde su reino será pleno y visible. Si bien hubo una especie de exhortación, eh, esta es una clase que nos llama al agradecimiento, al arrepentimiento también,
pero a la esperanza, ¿no? A la alegría de lo que ya se ha prometido. Y es ese gobierno pleno y visible que vamos a tener con el Señor. Mis hermanos, para no tomarles más tiempo, ¿qué les parece si hacemos una expresión de la soberanía de Cristo en nuestras vidas, cantando este himno que es Cuán grande es Él? No sin antes leerles esta hermosa doxología o esta hermosa alabanza o sentido de gratitud para con nuestro Señor, y es: a ti, oh Cristo, Rey eterno, sea la gloria. Tu reino es un reino de justicia y gracia, un reino que no tendrá fin. Reinas ahora en nuestros corazones, y un día reinarás sobre cielos nuevos y tierra nueva. Te adoramos porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder.